Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. Programación predictiva, Furia de Titanes, parte 9. Hasta el momento hemos definido la cosmogonía olímpica, que podríamos identificar como la primera parte del tema o de la presentación. Por lo menos hemos estudiado el contexto que define a nuestros personajes principales. Sería Perseo, Zeus obviamente, Hades y Ares. Igualmente hemos asociado este grupo de seres como personificaciones con fuerzas creadoras que ordenaron el cosmos bajo esta visión de mundo. Esto tal vez es un poco difícil de definir porque aún vivimos parte de ese legado, pero tenemos que entender que a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad y las varias humanidades, hay diversas maneras de ver el mundo. Para más o menos dar una idea de qué me refiero, nada más vea las catedrales góticas o el estilo barroco que tal vez uno veía en Europa, o incluso si uno ve en Japón o en China, la manera de construir un rebuscado, un lujo de detalles, cómo se construye. Eso es básicamente porque así se piensa, así es una manera muy compleja, muy sofisticada de ver y pensar y ver el mundo, a diferencia de lo que tenemos ahora, que es puramente funcional y a veces raya el minimalismo con el totalitarismo. Entonces eso es la idea que he querido dar hasta la primera parte, lo que hemos estudiado hasta el momento, que esta cosmogonía de los olímpicos es una manera muy particular de ordenar la cabeza y tratar de ordenar el mundo. Y entendiendo esto, vamos a ver que esta cita, que es básicamente del Génesis, el capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Esto hay varias maneras de interpretarlo o entenderlo, y no necesariamente quiere decir que una manera es la correcta y la otra es exclusiva o incorrecta. Puede ser que todos al mismo tiempo, porque después de todo el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, y algunos dicen que el universo mismo es una forma, un macántropos, un gran hombre, un gran ser humano, y nosotros solo somos una versión reducida, una versión muy pequeña de lo que sería en teoría Dios. En realidad todos los seres espirituales compartimos algo con Dios. Entonces a ese punto nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, la fuerza creadora que puso en marcha todo esto, la fuerza última. También podemos leerlo de otra manera, que la versión original de esto en hebreo dice, no dice Dios, sino dice Elohim, que Elohim realmente la versión plural de Eloi o de Dios. Entonces estamos hablando que los dioses crearon al hombre en su imagen y semejanza, y o sea, tal vez a nivel espiritual sí somos correspondencia con Dios Todopoderoso, pero a nivel físico tenemos más en común con estos Elohim, con estos olímpicos. Nosotros somos parte de su legado, para bien o para mal. Eso lo hemos tocado en presentaciones anteriores. Pero, muy importante, a pesar de que somos parte de este legado, de esta civilización, de esta cosmogonía, eso no significa que seamos la propiedad intelectual de alguien más. Al final, como seres espirituales, somos libres y soberanos. Al final,
al final del día le rendimos cuenta a Dios Todopoderoso, no a los Elohim, de nuestras acciones morales. Y anteriormente leímos un extracto de Kurt Barker, donde básicamente podemos empezar a asociar estos Elohim con nuestros personajes olímpicos. Es algo que he estado tratando de hacer la conexión entre Elohim, olímpico, tal vez Tuatha y Danann, todo ese grupo, incluso los arios, los verdaderos arios en la India, como estos dioses Indra, que trajeron el rayo también. Entonces un grupo de pueblos, un grupo de familias muy poderosos. Para los tiempos antiguos los considerábamos dioses, pero vamos a tratar de hacer esa conexión entre que tal vez son diferentes modos de llamarlo para un grupo similar, un tronco de grupos muy similares. Leamos ese extracto de Kurt Barker. Dice: mucho tiempo después, cientos de miles de años atrás, cuando una colonia de los Elohim primero vino a este sistema solar, ellos lo organizaron haciéndole cambios, incluyendo, así tan increíble como suenan, moviendo el planeta muerto de Marte a una nueva órbita. Con sus avanzados y maravillosos poderes telequinéticos, ellos reorganizaron los lugares de los planetas y crearon dos planetas no vivientes, la Tierra y Eliseo. Ellos esparcieron esos dos nuevos planetas con bellas formas de vida para crear ecosistemas funcionales. Ellos poblaron la Tierra con la forma original de humanos, entre comillas nosotros, o por lo menos nosotros somos descendientes, de estos humanos que ellos forjaron, de esta humanidad original, quienes habían sido diseñados y de alguna manera manifestados por los Elohim. Así pues, la versión de la Biblia cristiana es una versión resumida de recuentos mitológicos mucho más antiguos. Podríamos incluso decir que la Biblia que conocemos es realmente un manual de operaciones para ingenieros sociales que andan tomando cuestiones de leyenda antigua con tal vez enseñanzas morales, pero siempre mezclado con cosas no tan buenas. Hay que ser hay que tener bastante sabiduría para saber entender encontrar la sabiduría en ese texto y no tomárselo literal de que realmente Dios se sentó a escribir esto, que eso no toma mucho los cristianos. No obstante, ahora debemos volvernos, ya más o menos visitamos este grupo, pero vamos a hacer un cambio y vamos a turnarnos sobre este personaje que está en contra de este legado olímpico de los Elohim, Cronos. Antes que los dioses olímpicos llegaran a la escena, ya habían visto un golpe de estado en el cielo. Esto sucedió cuando el padre ancestral Urano encarceló a sus hijos, los Cíclopes y Hecatónquiros, en el Tártaro. Más o menos lo que dice la leyenda es que Urano estaba bastante enamorado del placer sexual y tenía muchos hijos con Gea o con Gaia, y llegó al tal punto que empezó a producir hijos, pero estos empezaron a salir un poco deformes, dice así la leyenda. De hecho, los Cíclopes son gigantes con un solo ojo en la frente y los Hecatónquiros son gigantes de 100 manos. Entonces como que se avergonzó de esto y los encerró en el Tártaro. Obviamente la madre Gea o Gaia, que es la esposa también, no le gustó esto, entonces hizo como un llamado a sus hijos y creó un arma gigante, la hoz, y le preguntó a sus hijos quién sería capaz de destronar o poner un estate quieto, que se dice, a Urano. Lamentablemente solo Cronos se ofreció y tomó la hoz y le cortó los testículos a Urano y tomó posesión del reino. Por lo que dicen las leyendas que hubo también una especie de lucha luego de la castración, porque empezó a llamar a los seres primordiales Urano. Particularmente de esta castración surgieron los gigantes, Erinias, Melíades y Afrodita. No obstante, Urano maldijo a Cronos, o por lo menos le dijo que le iba a pasar algo similar a Cronos, que sus hijos mismos lo destronarían. Esto hizo que básicamente Cronos se volviera paranoico y no quería detener ese golpe de estado con el que él mismo había llegado al poder. Y como ya sabemos, empezó a devorar a sus propios hijos. Los primeros 5 que fueron Demeter,
Hestia, Hera, Hades y Poseidón. El sexto obviamente fue Zeus, cuya hermana y esposa de Cronos, bueno, primero que todo estaba muy igual que en el caso anterior de Gaia o Gea, se enfureció, entonces se lo cambió por una piedra con mantas o mantillas y Cronos se lo comió de la tabla. Zeus lo escondieron y esto me pareció muy interesante porque en la leyenda dice que fue una nodriza. A veces en las imágenes que uno ve en internet o las reproducciones de los artistas, a veces es una señora dándole leche cabra, a veces es una misma cabra dándole amamantar al bebé Zeus, y básicamente fue como lo criaron. Esto me pareció interesante porque si empezamos a hacer la comparación de que Zeus es Jehová y que Hades es Azazel, ambos hermanos, en algunos, como leímos, algunos textos hablan de que más que hermanos eran gemelos y que realmente surgieron de un ser común y que ambos no estaban en el aislamiento, están como equiparados en poder. Y eso lo dice muy bien la mitología griega, de que Zeus olímpico, pero también está el Zeus infernal, el Zeus catónico, el Zeus que es Hades. Y si hacemos esa comparación de Jehová con Zeus y Azazel con Hades, y si no sabe, Azazel a veces se le representa como una cabra o un macho cabrío, y aquí estamos viendo una cabra ayudando a Zeus. Podríamos decir de que iconográficamente el hermano le está ayudando. Entonces me parece interesante ese juego ahí, por si el caos primordial. La evidencia del mito que apunta que Saturno ocupó una vez la posición en el norte polar de la Tierra es voluminosa. No hay raza sobre la Tierra que no haya preservado al menos una ocasión aseverándolo tal cual. De acuerdo a la evidencia, Saturno ocupó una posición central en las regiones centrales nórdicas. Este rotaba y rotaba ampliamente, pero sin más que esto, este era inamovible. Duado Cardona, 1978. Bueno, este extracto realmente es una cita que viene en este libro que estamos viendo aquí, que de Troy D. Machallan, algo así lo pronuncian. Vi una entrevista así por encimita. Se llama el libro El culto de la muerte de Saturno, donde él hace este libro es como una introducción, un resumen de toda la cosmogonía, el universo eléctrico, esta teoría que existe ahora, de que muy complejo. No ahorita no meter en detalles, pero es interesante si lo logras. Si sabes leer inglés, lo recomiendo ampliamente para que como algo introductorio. No necesariamente todos estoy de acuerdo, por lo menos particularmente me refiero al hecho de que él no menciona el planeta Marduk, Faetón o Eliseo, como dice Kurt Barker. No lo menciona particularmente y hay cosas que me quedan como dudas, o empieza a hablar y hablar, pero no veo las citas o no la bibliografía como para saber yo de dónde lo agarró esa idea y para ello yo ir a leer ese libro. Entonces como que él va escribiendo seguido y a eso uno se queda pensando de dónde tomó esa idea, cuál fue su cita, pero son cosas superficiales. En términos generales es un buen resumen, una manera buena de introducir el tema. Y esto que dice Cardona, Saturno tomó una posición no como en la imaginación o en el mito. Literalmente hablan de que Saturno era el buen sol, el sol original, que estaba tan visible que siempre se veía en el norte, en el cielo del norte. No había ni día ni noche, siempre era como esta penumbra. Y esto me recuerda un poco lo que me contaba mi papá cuando yo era pequeño, de que en los puros inicios había otra humanidad, casi como la humanidad de Lemuria. Era como un estado primigenio muy diferente a lo que tenemos ahora.
más o menos. Algunas tradiciones, como digo, le hablan de Lemuria, donde la atmósfera era muy muy distinta, casi como acuosa. Entonces los sentidos como lo tenemos ahorita no servían mucho, sino se utilizaba el tercer ojo completamente desarrollado para encontrarse y verse a sí mismos, como la primera humanidad que hubo en este planeta. Cuando leía la descripción de este estado primigenio, cuando Saturno, literalmente vivíamos en la atmósfera de Saturno, me recordó mucho esa descripción que me contaba mi papá de Lemuria. Entonces básicamente el mito de Cronos empieza así, es universal primero que todo. Lo único que difiere es el nombre que le dan las diferentes culturas, pero cuando uno empieza a hacer comparación de atributos, resulta que todos hablan del planeta Saturno, que si usted nota está bastante lejano como para verlo a ojo. Hay que usar un telescopio en la posición que estamos ahorita, y sin embargo todos sabían delimitarlo independientemente de la cultura. Entonces es interesante empezar a recopilar las maneras en que las diversas culturas empiezan a describirlo, y me encontré este libro interesantísimo. No necesariamente quiero decir que estoy todo de acuerdo con lo que dice, pero a nivel de iconografía, del estudio y la que hace Arthur Moros, es impecable, la verdad. Me pareció muy muy completo, y si lo logra conseguir se lo recomiendo también. Se llama El culto del cubo negro. Es un estudioso saturnino. Probablemente él y yo no veamos, si los tuviéramos uno al frente, no estaríamos de acuerdo en ambos puntos, pero por lo menos puedo decir de que a nivel de investigaciones es muy muy relevante. Él empieza a introducir qué es el mito de Saturno o de Cronos. Dice: el recuento romano es algo diferente, a pesar que muestra influencias griegas. Macrobio toma el recuento tradicional heleno y ayuda interpretándolo usando mi terminología latina para su audiencia romana. Esta se ve en la Saturnalia que inicialmente estaba el caos primordial y no había aún tal concepto o ser como el tiempo, porque el caos era en sí mismo eterno, cum caos esset tempora non fuis, que es como más o menos en latín dice: cuando el caos era, el tiempo no existía. Cuando el ser primordial coelus, que es cosmos, se manifestó, su llegada destruyó la pureza del caos y cercenó la existencia de la no existencia. Este acto de cercenar el caos del recién nacido cosmos creó el tiempo, entre comillas Saturno, que Macrobio infiere como un remanente del caos dentro de la existencia. Este es evidente que en el tiempo trae cambio e inestabilidad a todas las cosas, incluso a los dioses y reinos. El tiempo es caótico y por ende hostil al cosmos. Y ambas tradiciones romanas y griegas están de acuerdo que en el momento que Saturno, Cronos, se volvió ser, este atacó a su propio padre cósmico, lo depuso y tomó control del cosmos. En este libro, Moros hace un profundo análisis iconográfico y mítico de este arquetipo, de este motivo que nosotros llamamos como Cronos o Saturno. Y más adelante él empieza a hacer la conclusión de que Saturno, más que meramente un titán, en realidad se asemeja más que un dios primordial que precede al resto. Estuve tratando hace muchos años, leí un artículo que hablaba de que Saturno realmente no era tanto Gaia, sino Saturno mismo, una especie de ser andrógino que dio origen a todo, pero no logré encontrarlo como para referenciarlo. Pero siempre tengo esa idea de que Saturno fue el primero. Y Moros hace básicamente está describiendo el reinado de Saturno luego de poner a su padre. Ultima cume venit iam carminis etas magnus ab integro seclorum nascitur ordo, iam redet et virgo redeum Saturnia regna, iam nova progenies celo dimitur alto.
Ya llegó la última edad del canto de Kumas. Desde la totalidad nace un gran orden de los siglos. Ya vuelve la Virgen, vuelven los reinos saturnios. Ya una nueva progenie es descendido del alto cielo. Y aquí está hablando ya Moros. Claramente Virgilio nos sugiere que el retorno del reino saturnino era una horripilante pesadilla. No obstante, el reino saturnino no era ideal, por lo que tuvo que ser depuesto por los dioses olímpicos. Saturno era un aspecto del caos, y así la igualdad disfrutada por todos era una igualdad de la más completa subyugación. De hecho, los dioses mismos no tenían ningún papel en absoluto en este imperio saturnino, ya que Saturno cometía canibalismo, consumiendo a las deidades y reteniéndolos dentro de su esencia. Los titanes pudieron haber disfrutado de su reino, pero puede argumentarse que ellos mismos eran aberraciones monstruosas que habían sobrevivido del caos primordial de su mismo reino. No debe olvidarse que los monstruos de 100 manos, conocidos en griego como los hecatónquiros o en latín centímanos, eran en realidad hermanos de Saturno y diferían de él principalmente en que en su esencia caótica, era evidentemente física, mientras que la de Saturno era interna. La eventual guerra entre los dioses y los titanes fue una batalla entre el caos contra el orden, y así como batallas similares a lo largo de las otras mitologías. Mientras hacía este repaso y seguía leyendo más sobre Saturno como una entidad primordial, el padre tiempo, empecé a recordarme aquellos cuentos de H.P. Lovecraft, donde ahora que los dioses primordiales contra los nuevos dioses o los viejos dioses eran más formas del caos, como Azazoth, Nyarlathotep, el mismo Cthulhu, que en realidad Cthulhu es solamente un sacerdote que venía a despertar a los dioses. Entonces me recordó mucho toda esta ficción, este mito de Cthulhu que desarrolló Lovecraft y otro grupo de autores. La Edad de Oro. Al reinado de Cronos se le llama la Edad de Oro. Parece obvio, pero es bueno clarificar que se le llama oro o de oro para ejemplificar aquella era donde se vivía de manera noble, sencilla y buena. Por ejemplo, los humanos estábamos libres del trabajo y la tierra nos proporcionaba justo lo que necesitábamos para sobrevivir. Eso es lo que hablaba anteriormente, que me recordé de lo que me contaba mi papá sobre Lemuria, que es la primera iteración de la humanidad, el primer estado de humanidad, que estaba tan desarrollado el tercer ojo para vernos, encontrarnos en esta extraña atmósfera que vivíamos, y hecho no utilizábamos el habla, simplemente nos comunicábamos de manera telepática. Era otro estado, podría decirse que no era tan material, pero está aún en desarrollo. Creo que también Steiner lo menciona. Bueno, anteriormente exploramos las características de este cambio que estamos viendo, donde la plutocracia, que sería personificada por Hades, y este espíritu marcial personificado por Ares, están haciendo un cambio, pero ya no es ni tan olímpico, y también tiene rastros de lo que sería el nuevo mundo. Eso lo estudiamos con aquel extracto del documental La diplomacia del bikini, y enumeramos una serie de características. Ahora vamos a ver otro video que tal vez usted lo haya visto ya bastantes veces en las redes sociales, sobre el Foro Económico Mundial, donde nos dice la nueva edad de oro. Entonces vamos a verlo y vamos a tenerlo presente mientras avancemos ¿cómo le explico? Vamos a estar estudiando la iconografía, los motivos, los símbolos y cómo esto se está conectando con lo que estamos viendo en nuestro mundo. Entonces vamos a tratar este video corto y vamos a tener ahí como trasfondo atrás de nosotros siempre como un referente, una referencia conforme vamos haciendo el estudio más a detalle. Veamos.
Este motivo de la Edad de Oro es universal, nada más difiere tal vez un poco la mitología o incluso el mismo estudioso, la interpretación del estudioso. Me acordé que esto lo hablaba Julius Evola en su libro El misterio del Grial, que explica: si la Edad de Oro, de la que hablan de un modo u otro múltiples tradiciones, es un recuerdo lejano del ciclo de esa raza, al propio tiempo, ya de ella, de su función y de su propio sede, formuló también una concepción suprahistórica, basada en el hecho de que en un momento dado lo que había sido manifestado se volvió oculto. Luego Evola agrega: así se define la noción tradicional de un invisible rey de reyes, el Señor universal o rey del mundo, asociada a símbolos bien determinados, algunos de los cuales derivan directamente de analogías, mientras que otros son recuerdos mitologizados de la tierra o tierra donde se desarrolló el ciclo primordial olímpico. En términos llanos, Evola nos recuerda que la tradición saturnina usa símbolos y motivos muy específicos. Eso no queda lugar a duda. Como dije anteriormente, lo que difiere tal vez es el nombre que se le da a Saturno, a Cronos, pero los atributos que él tiene son bastante homogéneos a lo largo de las diferentes tradiciones, las diferentes culturas. Entonces, cuando alguien utiliza los atributos, independientemente del nombre, podemos hablar del Rey de Reyes, el Señor Universal o el Rey del Mundo, empieza a utilizar esos atributos que también coinciden con lo que es Cronos. Eso nos va a ayudar a entender más contexto a lo que está a nuestro filme, básicamente. Y otra cosa interesante aquí es de que él habla de que se volvió oculto, como que el reinado de la Edad de Oro existió, algo pasó, no desapareció por completo, sino que pasó a un segundo plano. Algo que siempre me decía mi papá cuando me contaba las leyendas de los mitos de los helenos o de los romanos. Sí, Zeus en última instancia ganó la guerra, la titanomaquia, pero recordemos que Cronos, como leímos anteriormente, es el padre tiempo, trae fin a las naciones alaceras y al final casi que uno no puede vencer el tiempo, por lo menos en esta materialidad, en el mundo físico. Entonces el tiempo siempre está ahí, siempre reina, siempre cumple ciclos, siempre cumple con el principio de ritmo. Entonces estamos hablando de algo primordial que no se puede ganar de nuevo en esta materialidad, en este mundo que vivimos. En el siguiente párrafo, Evola enumera los atributos de esta edad que aquí puse en negrita las características, pero esto lo agregué yo nada más para dar más fácil resaltar los atributos. Dice: son en primer lugar símbolos de centralidad, el centro, el polo, la región en el centro del mundo, la piedra central o de fundamento o el imán. Entre comillas también hablan, me acuerdo haber leído en el de Talbot, dice la fuente de los cuatro ríos o las cuatro esquinas, como hay dicho que dice los cuatro rincones del mundo, perdón. Esos cuatro rincones vienen también del mito de los cuatro ríos primordiales que alimentan el mundo. Todo esto surge de este centro primordial donde está originalmente la Edad de Oro, o está circunscrita esta Edad de Oro. Continúo. Luego, símbolos de estabilidad: la isla firme en el medio de las aguas, la roca, la piedra inquebrantable, y símbolos de inviolabilidad y de inaccesibilidad. Me cuesta leer. El castillo, país invisible o imposible de hallar, la cumbre montañosa o salvaje, o una tierra subterránea. Y también la tierra de la luz, la tierra de los vivientes o la tierra santa. Y además de todas las variantes del simbolismo de oro, que al propio tiempo que abarca igualmente los conceptos de solaridad, luz, realeza, inmortalidad e incorruptibilidad, siempre ha mantenido alguna relación con la tradición primordial y con la era tan a menudo indicada por el oro. Esto me parece curioso, lo de la Tierra Santa,
porque ahora, obviamente, ahora en la Tierra Santa no hay nada santo ahí. Un montón de gente le gusta ir ahí, pero no necesariamente ir ahí usted se va a volver un santo o va a encontrar la iluminación. Tal vez en el medioevo sí estaba más asociado a ese motivo, cuando los cristianos iban a recuperar la Tierra Santa contra los infieles, o los musulmanes hacían yihad para... En realidad están atribuyéndole todos esos atributos que estamos leyendo acá a Palestina. Y si dije Palestina, el sol comunal. Si usted quiere entender algo de lo que es el mito de Saturno, lo invito a leer este libro de David Talbot, El mito de Saturno, que por cierto es viejísimo, del 80, para mí es como reciente que salió. Y explora profundamente la mitología universal con respecto al buen sol, el sol original y la edad de oro. Y sí, esto cuando lo leí me parece extraño. Saturno como el sol, el primer sol, pero Saturno no es una estrella. Pues algunos dicen que es una enana marrón, más que un gigante gaseoso. De nuevo a la nueva cosmogonía del universo eléctrico, más que un gigante o un planeta, es una especie de astro que emite radiación. De hecho emite ondas de radio, que eso sí está comprobado. Se puede, la NASA cada vez que envía una sonda graba las emisiones de radio. Entonces es un astro que emite más radiación, más de lo que recibe del sol. Entonces no es necesariamente todo lo que nos dice la astronomía clásica. Entonces es interesante, pero siempre como que hay que cambiar el cassette para estudiar esto, porque uno no, Saturno como el sol original. Y de hecho Talbot tiene un capítulo, pues un montón de capítulos, pero uno que se llama El Sol Polar, que explica: la historia mítica de Saturno incluye dos temas que no solo son contradictorios a la apariencia visible del planeta hoy, pero parecen burlarse de los cánones de la astronomía moderna. Primero, Saturno, no el globo solar, era el auténtico sol, el dios de los ritos antiguos. 2. A lo largo del reino de Saturno, ese planeta sol permanecía fijo en el polo norte central. Cuando yo leí, ¿qué será esto? Y hay bastante iconografía a lo largo del planeta. Ese simbolito que estamos viendo en la portada del libro era un estudio. Iba recorriendo lugares, pinturas rupestres, ¿cómo se llama? Petroglifos, donde se ve este símbolo del sol original. Entonces literalmente la gente antigua hacía grabados en piedra con lo que eso cuesta, simbolizando el sol original. Y este sol era central, era polar, muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Y nosotros partimos de la idea de que el sol siempre estuvo ahí, ese sol que tenemos ahorita siempre estuvo ahí. Pero como leímos de Kurt Barker anteriormente, hubo un cambio en nuestro sistema solar. Y entonces, entendiendo eso, podemos darle cabeza de que el Saturno, lo que llamamos Saturno, realmente no es un planeta gaseoso, sino más un extraño astro. Y era nuestro sol original, por lo menos para la Tierra. Talbot también explica esta mítica edad de oro. Estas son las palabras con las que James G. Fraser resume la tradición latina. Saturno vivía en la Tierra hace mucho tiempo como el rey honrado y beneficioso de Italia. Sacó los rudos y dispersos habitantes de las montañas juntos, les enseñó a trabajar la tierra, les dio leyes y reinó en paz. Su reino fue la fabulosa edad de oro. La tierra proveía abundantemente, no había tambor de guerra ni la discordancia que quejaba el feliz mundo. El siniestro amor de lucro no trabajaba como veneno en la sangre de los campesinos industriosos y felices. La esclavitud y propiedad privada eran igualmente desconocidas. Todos los hombres compartían las cosas en común. Finalmente, el buen rey, el rey afable, se desvaneció de repente, pero su memoria fue atesorada hasta distantes edades. Santuarios fueron fundados en su honor y muchas colinas y lugares altos en Italia llevaban su nombre. De hecho, Roma
El nombre viejo era Saturnia. En su tradición, Saturno fue el que realmente fundó esta ciudad legendaria, Roma. Y otra cosa que tal vez Talbot, yo he visto varios documentales de Talbot, algo que particularmente no hace la conexión, siento yo, desde que él habla mucho de la edad idílica de Saturno, pero recordemos que Saturno devoraba a sus propios hijos para evitar ese golpe de estado, y esto es recurrente en los mitos. Entonces, a pesar de que nos pinta esta edad de oro, siempre hay un trasfondo un poco más oscuro. Tengamos eso en mente mientras seguimos estudiando. Y así también debemos adelantar una posible tesis que indica que si los olímpicos Elohim recrearon a la humanidad a su imagen y semejanza, bueno, esta humanidad durante la Edad de Oro era probablemente diferente a la que conocemos esta, que es lo que estaba hablando anteriormente, que cuando estudié esto me recordaba un poco a lo que se habla de Lemuria, de que era una humanidad primordial, por así decirlo, una humanidad arcaica, o la primera humanidad, muy diferente a lo que tenemos ahora. De hecho, Steiner habla de que esta humanidad, luego de los post-atlantes, este legado olímpico, surgió con el ego. Antes de eso no había un ego, no había esa diferencia tan rajatabla que tenemos ahora de personalidad. De hecho, todo era comunicación telepática, no había este lenguaje que estamos usando ahorita. Entonces tenemos un antes y un después. Durante la Edad de Oro había esta humanidad, y luego llegaron los Elohim y trataron de recrear la humanidad por ahí, qué sé yo, razón, a su imagen y semejanza. Entonces estamos hablando de un proyecto de ingeniería social donde dieron forma a la humanidad de acuerdo a lo que a ellos les interesaba. Y este tema ya lo hemos ido tocando en la Corredor del Laberinto, por si les gusta visitar esa presentación. Y tal vez podríamos decir de que estas humanidades distintas, habían humanidades distintas y que tal vez estaban coexistiendo o incluso en competencia. Cuando estudié esto me recordé, no me acuerdo específicamente cuál entrevista, pero Jordan Maxwell menciona esto en alguna de sus entrevistas, está haciendo referencia, está hablando de que había varias humanidades, y esto lo dice en base al capítulo 4 del Génesis, versículo 14, que dice: tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Bueno, esto básicamente cuando Caín fue desterrado por haber matado a Abel. Pero lo que uno se pregunta, en teoría en ese instante solo estaba Adán, Eva, y tenía dos hijos, Abel y Caín acaba de matar a Abel. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién? En teoría solo había 3 gentes en el planeta. ¿Quiénes habían? Había alguien más, decía Jordan Maxwell. ¿Quiénes eran estos otros? Esto no se entiende así como que sí, porque uno asume de que el Génesis está hablando del origen de la humanidad. Sí, el origen de esta humanidad, de esta versión. Eso no quiere decir que no hubieran otros, de que no hubieran otros antes que nosotros, y que estos tal vez eran nuestros adversarios. Por eso está tan preocupado Caín, de que si le contaban se lo iban a echar, se lo iban a fulminar. Entonces cuando leía esto y haciendo estos análisis, estas comparaciones, me acordé muy bien de Jordan Maxwell. Muy importante, muy muy interesante. Bueno, hasta el momento hemos dado un aperitivo apenas, es como apenas empezando, de la iconografía saturnina. No obstante, debemos recordar que en el mundo o cosmos olímpico es muy muy diferente al anterior reinado de Cronos, que es lo que estaba mencionando por un principio, de que tal vez esto nos cuesta un poco, por lo menos a mí, en tratar de entender cómo era el mundo antes de la visión olímpica o esta cosmogonía olímpica. Sí, claro, no necesariamente quiere decir que sea perfecta
o que todo lo que hicieron fuera bueno. Había unos que trataron de enseñar, otros que más bien se abusaron y les encantó esta idea que los llamaran dioses. Pero de hecho hablamos, mayoría de idiomas en el planeta son, por lo menos en Occidente, son del tronco indoeuropeo: español, inglés, alemán, latín, portugués. Todo esto viene del mismo tronco. El sánscrito, griego. Imagínense, la manera en que pensamos es la manera con la que hablamos. Y si hablamos un idioma indoeuropeo, quiere decir que toda nuestra civilización está basada en esta cosmogonía. Cómo era el mundo antes de la llegada de estos olímpicos, de estos Tuatha y Dana, de estos arios, por así decirlo. Entonces, y tal vez esto es lo que está tratando de introducir de nuevo con este gran reset: destruir este legado y traer una nueva versión, una síntesis con el viejo. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo en las siguientes partes. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Recuerden, no se deje que le metan el dedo en la boca, ni haga el daño a nadie. Nos hablamos. Gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.